fosa subescapular. Desde allí se irá hacia afuera y va a ir a terminar en el tronquino, tu velocidad menor. Inclusive pasa un ojal, el foramen oval de Weyrich, entre los ligamentos glenohumeral superior y glenohumeral medio se encuentra este ojal, este orificio oval por donde pasa el tendón del subescapular. Debido a la formación o a las inserciones y al origen de estos músculos, se van a originar unos espacios triangulares y cuadriláteros en esta región. Lo vemos principalmente en la parte posterior del hombro. Así tenemos un primer triángulo, el triángulo interno, el triángulo homotricipital, formado por arriba por el borde inferior del redondo menor, por abajo por el borde superior del redondo mayor y por fuera por la porción larga del músculo tríceps braquial, el triángulo homotricipital. La arteria circunfleja escapular pasa por ese triángulo. Luego por fuera existen cuadriláteros. Cuadrilátero húmero tricipital, porque está entre el húmero y el tríceps. Por fuera formado por el cuello quirúrgico del húmero, por dentro por el borde lateral de la porción larga del tríceps, por arriba el redondo menor, su borde inferior, y por abajo el borde superior del redondo mayor. Inclusive un poco más hacia abajo se encuentra el dorsal ancho. Ese cuadrilátero húmero tricipital de Bell-Poll sirve para dar paso al nervio circunflejo o axilar y a la arteria o los vasos circunflejos posteriores. Existe otro triángulo en la parte inferior, triángulo radial, por donde pasa el nervio radial y la arteria colateral externa o humeral profunda, formado por arriba por el borde inferior del redondo mayor, por dentro del borde lateral del redondo, perdón, de la porción larga del tríceps y por fuera el canal de torsión del húmero. Recuerdan que en la cara posterior del húmero se encuentra el canal de torsión o canal radial por donde pasa este nervio, el nervio radial, con su arteria, la arteria colateral externa o humeral profunda. Músculo del brazo, vamos a ir viendo los músculos del brazo, se dividen en región anterior y región posterior. Vamos viendo, región anterior del brazo, tenemos los siguientes músculos, el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. Coracobraquial, el nombre lo dice, de la apófisis coracoides, de la escápula, del vértice, junto con este músculo de aquí al ladito, que es la porción corta del músculo bíceps. Estos dos músculos, el coracobraquial, porción corta del bíceps, forman el tendón conjunto. Y el coracobraquial se dirige hacia abajo y va a ir a terminar en la cara medial de la diáfisis del húmero o anteromedial en su parte superior. Este músculo coracobraquial está siendo perforado por un nervio, es el nervio músculo cutáneo. El nervio perfora al músculo, también se llama nervio perforante de Casserius. El músculo recibe el nombre de perforado de Casserius porque el nervio lo está perforando, ¿no? Ese es el músculo coracobraquial. Luego está el bíceps braquial, dos porciones, porción larga, porción corta. La porción corta es medial, así lo van a ver en el cadáver, en el lado interno, y la porción larga es lateral. La porción medial o porción corta del bíceps se origina
apófisis coracoide junto con el coracobraquial. La porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Desde allí, esta porción larga es intraarticular, sale de la articulación y se introduce a la cordillera o surco bicipital. Desde allí ya esos dos tendones se transforman en músculo. Y el músculo, ya en la parte inferior, otra vez se transforma en tendón. Y ese tendón va a ir a terminar en la tuberosidad bicipital del radio. Por eso se llama tuberosidad bicipital, porque termina el bíceps. Y no solamente ahí termina en la tuberosidad bicipital, sino que existe una aponeurosis que se confunde con la aponeurosis de la región de los músculos epicondilios. Esa aponeurosis va a cubrir a los músculos epicondilios. Es la aponeurosis del bíceps o lacertus fibrosus, también llamado. Entonces en esas dos porciones termina el bíceps, mediante un tendón en la tuberosidad bicipital y mediante su aponeurosis en la región de los músculos epicondilios. Y el músculo braquial, un braquial anterior, se origina en el tercio inferior del húmero, en el labio inferior de la B deltoidea, cara anterolateral, cara anteromedial, borde anterior, borde lateral, borde medial, todo en el tercio inferior del húmero. Y va a ir a terminar en la cara inferior de la apófisis coronoide del cúbito. Aquí está la apófisis coronoide del cúbito. Entonces estos músculos son flexores, los músculos de la región anterior. ¿Ya? El coracobraquial flexiona y aduce, levanta el brazo. El bíceps braquial, también un músculo flexor, primero supina al antebrazo y luego lo flexiona, es supinador y flexor. Principal función supinador, después flexor. El braquial anterior es flexión del antebrazo sobre el brazo, es flexión del codo, ¿no? El braquial anterior. Todos estos músculos están inervados por este nervio, nervio músculo cutáneo. En la región posterior se encuentra un músculo que tiene tres porciones, el tríceps braquial. Una porción larga, un vasto lateral y un vasto medial. La porción larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Aquí está el tubérculo infraglenoideo. Esta es la cavidad glenoidea. El tubérculo infraglenoideo, el tríceps. En el tubérculo supraglenoideo, el bíceps, ¿no es cierto? El bíceps. Aquí el tríceps. El vasto lateral en el labio superior o externo del canal de torsión y el vasto medial en el labio inferior o interno del canal de torsión. Esas tres porciones se unen y termina en el olecranon del cúbito. Esa es la inserción de este músculo tríceps, inervado por el radial, porque por aquí está el canal de torsión, ¿no? Así, ¿no? El canal de torsión, el nervio radial viene por aquí, ya lo inerva al tríceps. Y su función de extensión, ¿no? Extensión del codo o del antebrazo sobre el brazo. Ya los músculos del antebrazo, músculos del antebrazo con 20, 8 anteriores, 8 posteriores y 4 laterales. Región anterior, región posterior del antebrazo y región lateral del antebrazo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Región anterior del antebrazo. Ahí tenemos el pronador redondo. El pronador redondo tiene su origen. Aquí estos músculos de la región anterior son flexores. Y generalmente la mayoría de los músculos se originan en la epitróclea o epicóndilo medial, también llamado, del húmero, ¿no? Esto es el húmero. Aquí está la tróclea, el cóndilo,
el epicóndilo o epitróclea, epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Entonces se origina en la epitróclea o epicóndilo medial, un fascículo y el otro fascículo en el cúbito. Entre esos dos fascículos pasa un nervio, el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano está perforando los fascículos o se encuentra atravesando los dos haces, el haz humeral y el haz cubital del tronador redondo. ¿Y dónde va a ir a terminar? En el radio, en la cara lateral del radio. ¿Cuál es la función? El nombre lo dice, ¿no? Tronador. Luego está el músculo palmar mayor, flexor radial del carpo. Se origina también en el epicóndilo. Desde allí se dirige hacia abajo, se transforma en un tendón que va a ir a terminar en la base del segundo metacarpiano y a veces en el tercer metacarpiano. Ese es el flexor radial del carpo. Luego hay el músculo palmar menor o palmar largo, también se llama, o palmar longo, músculo epitroclear, que se dirige hacia abajo, se transforma en un tendón y termina en la aponeurosis de la región palmar. La aponeurosis de la región palmar. Y el músculo flexor ulnar del carpo o cubital anterior tiene un fascículo humeral, un fascículo cubital. Entre los dos fascículos pasa el nervio cubital. El nervio cubital perfora el músculo cubital anterior. Desde allí se dirige hacia abajo. Vean que todos los músculos estos se transforman en tendones. En el tercio inferior del antebrazo hay tendones, ¿no? Aquí el tercio superior es músculo. Aquí inferiormente son los tendones. ¿Y dónde va a ir a terminar el flexor ulnar del carpo? En el hueso pisiforme. En el hueso pisiforme. En la cara anterior, en su mitad superior del pisiforme. Entonces, todos estos músculos son flexores de la mano, ¿no? Flexores de la muñeca. Además, el flexor ulnar del carpo, además el flexor, es aductor. Lleva hacia adentro la muñeca, ¿no? Los otros 4 músculos de la región anterior del antebrazo se encuentra el flexor superficial de los dedos, flexor común superficial. Es un músculo que se origina en el epicóndilo medial también o epitróclea, en el radio, en el borde interno del radio, en el cúbito. También eso, entre los fascículos radial y fascículo humeral pasa el nervio mediano y la arteria cubital. Desde allí se dirige hacia abajo el flexor superficial y se transforma en 4 tendones destinados al segundo dedo, al tercer dedo, al cuarto dedo y al quinto dedo. Cuando estos tendones llegan a la articulación metacarpofalángica, se dividen en 2 lengüetas laterales y esas lengüetas se unen a nivel de la falange medial y terminan en la falange medial. Quiere decir que el tendón flexor superficial termina en la falange medial. Entonces, la función es de flexionar los dedos, ¿no? Y la muñeca. El flexor profundo de los dedos también es un músculo epitroclear, se va a originar en la epitróclea, en el cúbito y en el radio, de allí se dirige hacia abajo. Se va a dividir también en 4 tendones, solo que estos tendones no se dividen en la metacarpofalángica, pasan directamente perforando las 2 lengüetas que tiene
dos lengüetas laterales que tiene el flexor superficial, perforan y terminan en la base de la falange distal de los dedos. Por eso el tendón superficial, llamado también tendón perforado, el flexor profundo, tendón perforante. El flexor profundo perfora al superficial. El nombre, cómo se inserta, termina en los dedos, van a flexionar los dedos, ¿no? La metacarpofalángica y accesoriamente la muñeca. Flexor del dedo pulgar, flexor largo del pulgar, se origina en el radio, desde allí se dirige hacia abajo, termina mediante un tendón en la falange distal del dedo pulgar, falange distal del dedo pulgar, para flexionar el dedo pulgar. Y por último, el pronador cuadrado, va del radio al cúbito en el tercio inferior, tiene esa forma cuadrilátera. Todos estos músculos de la región anterior del antebrazo están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor ulnar del carpo y los dos fascículos internos del flexor profundo que están inervados por el nervio cubital. Los demás, el nervio mediano. Aquí existe una región en la parte anterior de la muñeca llamado túnel o canal del carpo, o túnel carpiano. Ya el nombre lo dice, del carpo, ¿no? Se encuentra en la región del carpo, la parte anterior, aquí, anteriormente. ¿Cómo está constituido? Anteriormente, el túnel del carpo está formado por el retinaculum flexor, o ligamento anular anterior del carpo, también llamado. Posteriormente, por los huesos del carpo. Lateralmente, por el tubérculo del escafoides y tubérculo del trapecio. Y medialmente por el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. Así está constituido. Esas son las paredes del túnel carpiano: anterior, posterior, medial y lateral. Y se forma un túnel, como se dibuja aquí. Aquí lo tenemos en la parte inferior, el túnel carpiano. Por el túnel carpiano, ¿qué estructuras pasan? Los 4 tendones del flexor superficial, los 4 tendones del flexor profundo, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Ahora, lateralmente, este túnel del carpo está dividido por una estructura aponeurótica que se dirige a los huesos escafoides, hueso grande y hueso ganchoso. Forma 2 túneles osteofibrosos, un túnel medial por donde pasan esas 10 estructuras nombradas: flexor superficial, flexor profundo, los 4 tendones del flexor superficial, los 4 tendones del flexor profundo, el nervio mediano y el flexor del pulgar. Y el túnel osteofibroso lateral pasa al tendón del flexor radial del carpo o palmar mayor, que termina en el segundo metacarpiano. Existe una patología llamada síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué se caracteriza? Porque hormiguea los dedos. Eso se llama parestesia. Generalmente da en las personas que escriben bastante en la computadora. Y en que las secretarias, los que trabajan en supermercados, están cobrando ahí, ¿no?, todo el tiempo. Entonces se produce un hormigueo, que es la parestesia en los dedos, ¿no? Los dedos.
Eso se llama síndrome del túnel del carpo. También en la mujer embarazada muchas veces se produce el síndrome del túnel del carpo, pero eso es momentáneo, pasajero. ¿Cuál es el tratamiento? Se hace fisioterapia, antiinflamatorio, pero generalmente es la cirugía. En la cirugía, ¿qué se hace? La liberación de esta aponeurosis. Solo llegar aquí a la aponeurosis, al ligamento o retinaculum flexor, y cortar este ligamento. O sea, este ligamento de aquí. Se corta y se descomprime el nervio mediano. ¿Por qué da parestesia? Porque ya está comprimido el nervio mediano. Entonces, se corta ahí y se descomprime. Eso es el tratamiento quirúrgico. Entonces, existe esa patología llamado síndrome del túnel carpiano. Ya saben las estructuras que pasan por el túnel del carpo y cómo está dividido en dos túneles osteofibrosos, ¿no? La región lateral del antebrazo hay 4 músculos. El supinador largo o brachiorradial se origina en el húmero, borde lateral, en su parte inferior del húmero. Desde allí se dirige hacia abajo y su tendón va a ir a terminar en la base de la apófisis estiloide del radio. También se llama brachio radial porque se origina en el brazo, ¿no? En el húmero. Radial en el radio, donde termina. O húmero estiloradial, termina en la apófisis estiloide del radio. Tiene un músculo flexor del antebrazo sobre el brazo. Y extensor cuando el brazo está en pronación. El supinador corto, o simplemente supinador, un músculo epicondilio, se origina en el epicóndilo y en el cúbito. Entre esos dos haces, hace humeral y haz cubital, pasa el nervio radial, la rama motora del nervio radial. Eso se llama arcada de Froxe, como la vemos aquí. Arcada de Froxe. Pasando o perforando al supinador corto el nervio radial, la rama motora del radial. Entonces es el supinador que va a ir a terminar en el radio. Luego tenemos el músculo extensor radial largo y extensor radial corto del carpo, o primero y segundo radial del externo, ¿no? El primer radial externo o extensor largo radial se origina en el epicóndilo, al igual que el segundo radial externo, son músculos epicondilios, se transforman en tendones y van a ir a terminar en la base de del segundo metacarpiano y en el tercer metacarpiano. El largo, extensor radial largo del carpo, termina en el segundo metacarpiano y el extensor radial corto del carpo en el tercer metacarpiano. Aquí lo encontramos al primero y al segundo. Músculos extensores, también se llaman extensores radial corto y largo, ¿no? Extensores de la muñeca. Y luego tenemos los músculos de la región posterior del antebrazo. Músculos de la región posterior del antebrazo. Ahí tenemos el músculo extensor común, extensor del meñique, el músculo anconio y el músculo cubital posterior. Extensor común de los dedos, ya estos son músculos epicondilios, se originan en el epicóndilo. Desde allí se dirige hacia abajo y se van a transformar en 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos y terminan en la falange distal de los 4 últimos dedos. Es el extensor común. El extensor del meñique, músculo epicondilio, que va a ir a terminar en la falange distal del dedo meñique, uniéndose al tendón del extensor común. El músculo anconio, un músculo epicondilio, que termina a nivel del cúbito, y el músculo extensor cubital del carpo
se origina también en el epicóndilo o cubital posterior y termina en la base o en la apófisis estiloide del quinto metacarpiano, el músculo cubital posterior. Entonces son los músculos del plano superficial de la región posterior. Todos estos músculos son extensores, al igual también que el extensor cubital del carpo, extensor y aductor de la muñeca. Y los músculos del plano profundo, o la región posterior del antebrazo, se encuentra el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del dedo índice. Se originan de los huesos del antebrazo, el abductor largo termina a nivel del primer metacarpiano, el extensor corto termina en la falange proximal del pulgar, el extensor largo termina en la falange distal del pulgar y el extensor del índice va a ir a terminar en la falange distal del dedo índice, uniéndose al del extensor común. Entre estos músculos se va a formar un espacio triangular en la base del dedo pulgar. Si nosotros levantamos el dedo pulgar así, vamos a ver ese espacio de forma triangular llamada tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica está formado por una pared lateral, especialmente por el extensor corto, y una pared medial por el extensor largo del dedo pulgar. El piso está constituido por el hueso escafoides y trapecio. El techo está constituido por la piel y la aponeurosis de la región, y el contenido son los tendones del extensor radial corto y largo del carpo y la arteria radial. Eso es la tabaquera anatómica. Volviendo un poquito aquí al hueso del antebrazo de la región anterior, entre este músculo supinador largo o braquiorradial y el palmar mayor se forma el canal del pulso. El canal del pulso es donde nosotros nos tomamos, se puede tomar el pulso, la arteria radial, y el nervio radial es el contenido, pero ahí se toma el pulso. Entonces el tendón del braquiorradial y del palmar mayor forman el canal del pulso. Contenido del canal del pulso, la arteria radial y el nervio radial. Y así llegamos a la mano. En la mano existen tres regiones: región externa o región tenar, región interna o región hipotenar y región palmar media. La región tenar, en la región tenar se encuentra el músculo abductor corto del pulgar, flexor corto, oponente del pulgar y el aductor del pulgar. Estos músculos se originan en los huesos del carpo, como vemos aquí, y van a ir a terminar a nivel del dedo pulgar. En el dedo pulgar. Aquí está la función de los músculos, el abductor, separa el dedo pulgar, el músculo flexor corto va a flexionar el dedo pulgar, el oponente y el aductor del pulgar va a aproximar y el oponente va a oponer a los otros dedos de la mano, ¿no? En oposición. Ese músculo oponente del pulgar es importante porque forma parte, al igual que el aductor, de la pinza, ¿no? De la pinza. La función más importante de la mano, ¿cuál es? Esto, ¿no?
la pinza. Pero con la pinza nosotros aseguramos cualquier cosa, ¿no? El vaso, la cuchara, lo que sea, ¿no? Si no hay el dedo pulgar, no hay pinza, la función más importante de la mano. Por eso el dedo pulgar representa de la función de la mano el 80% del dedo pulgar. Sin el dedo pulgar no hay la pinza, que es lo más importante, ¿no? La región hiposternal tenemos al aductor del dedo meñique, al flexor corto del dedo meñique y al oponente del meñique. Estos músculos terminan en el dedo meñique. Luego tenemos los músculos lumbricales, parecen unas lombrices, por eso se llaman lumbricales, son músculos acintados, alargados. Primer lumbrical, enumerando de afuera hacia adentro, el primer lumbrical, segundo, tercero y cuarto lumbrical se originan de los tendones flexores y van a los tendones extensores a nivel de la articulación metacarpofalángica. ¿Cuál es la función de estos músculos? Es de flexionar la metacarpofalángica y extender las interfalángicas. Inervados los dos lumbricales internos por el nervio cubital y los dos lumbricales externos por el nervio mediano. Y por último tenemos los músculos interóseos. Tenemos interóseos palmares e interóseos dorsales. Los interóseos palmares son tres. Primer interóseo, segundo interóseo y tercer interóseo palmar. ¿Dónde se originan? Primer interóseo en el segundo metacarpiano. Segundo metacarpiano y termina en el dedo índice, ¿no? Un dedo del segundo metacarpiano. El segundo interóseo palmar se origina en el cuarto metacarpiano y termina en el cuarto dedo, a nivel de la metacarpofalángica. Y el tercer interóseo palmar en el quinto metacarpiano y termina en la metacarpofalángica del quinto metacarpiano. Ocupan la mitad de un espacio interóseo y terminan en el dedo en el cual el metacarpiano en el cual se insertan los músculos interóseos palmares. Esta es la función. Aproximan los dedos, cierran los dedos, ¿no? Hacen eso. Los dorsales abren, como vemos ahí, aquí. Los dorsales abren y los palmares cierran. Eso hacen los interóseos. Ya los interóseos dorsales son 4, de afuera hacia adentro, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Dónde se origina el primero? En el primer metacarpiano y en el segundo metacarpiano. Como en el segundo metacarpiano toma sus inserciones mayores, termina en el segundo dedo. Segundo interóseo se origina segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, toma sus inserciones mayores en el tercer metacarpiano y termina en el tercer dedo. El cuarto interóseo se origina tercer metacarpiano y cuarto metacarpiano, toma sus inserciones mayores en el tercer metacarpiano, por lo tanto termina en el tercer dedo. Y el cuarto interóseo, donde se origina en el quinto metacarpiano y cuarto metacarpiano, sus inserciones mayores son en el cuarto metacarpiano, por lo tanto termina en el cuarto dedo. Estos músculos ocupan todo el espacio interóseo y terminan en el metacarpiano o en el dedo del metacarpiano en el cual toma sus inserciones mayores. Son reglas que tienen los músculos interóseos. Entonces les decía aquí, los interóseos palmares se insertan en un solo metacarpiano, es una regla. Los interóseos dorsales en 2 metacarpianos. Otra regla, ocupan la mitad del espacio interóseo. El espacio interóseo es lo que está entre los metacarpianos. La mitad de un espacio interóseo, los palmares, en cambio los dorsales, todo el espacio interóseo. La segunda regla. Y la tercera regla, los interóseos palmares terminan en el dedo del metacarpiano en el cual se originan. El segundo metacarpiano en el segundo dedo.
el segundo metacarpiano en el segundo dedo, el cuarto metacarpiano en el cuarto dedo, quinto metacarpiano en el quinto dedo. Y aquí se insertan o se originan en dos metacarpianos, los interóseos dorsales, ocupan todo el espacio interóseo y terminan en el dedo del metacarpiano en el cual toma sus inserciones mayores. Estos músculos están inervados por el nervio cubital ulnar, y esa es la función como vemos aquí. Esos son los músculos del miembro superior. Veamos la irrigación del miembro superior, las arterias y las venas. Comenzamos de aquí del arco aórtico para ir recordando, ¿ya? El arco aórtico, o callado de la aorta, origina el tronco brachiocefálico, y del tronco nace la carótida en el lado derecho y la subclavia derecha. Y en el lado izquierdo, en la carótida izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? Vamos siguiendo la arteria subclavia, que ya hemos hablado de la subclavia, su recorrido, de sus ramas, etc., ¿no? Se llama subclavia porque pasa por debajo de la clavícula, subclavicular, subclavia. Ahora, cuando pasa la clavícula, aquí está la clavícula. Cuando pasa la cara inferior de la clavícula y llega a la axila, se llama arteria axilar. Aquí está la arteria axilar. ¿Hasta dónde llega la arteria axilar? Hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Después vamos a ver el pectoral mayor, que viene aquí al labio anterior de la corredera bicipital. En su recorrido, esta arteria axilar va a dar origen a la arteria mamaria externa, a la arteria escapular inferior, al tronco acromiotorácico, a la arteria circunfleja anterior y circunfleja posterior. Las arterias circunflejas que van a rodear el cuello quirúrgico del húmero. Esta circunfleja posterior, que está punteada aquí atrás, es la que se encuentra en el cuadrilátero húmero tricipital. Ya la arteria axilar se va a convertir en el brazo en arteria humerado-braquial. Esta arteria humerado-braquial pasa o desciende por el lado interno del brazo a través del borde interno del bíceps. Es decir, el bíceps es el músculo satélite de la arteria humeral, juntamente con el nervio mediano están descendiendo esta arteria. Siempre las arterias con sus venas, ¿no? Vena braquial, vena humeral. Junto con el mediano, forman el paquete vasculonervioso del brazo. Arteria humeral con sus venas humerales y el nervio mediano. Ese es el paquete del brazo, básculo nervioso. Luego, esta arteria humeral va a llegar al codo, a la interlínea articular del codo, y se divide en radial y en cubital. Ya que esto es en el antebrazo, radial y cubital. En su recorrido, esta arteria humeral va a dar origen lateralmente a la arteria colateral externa o humeral profunda, esta de aquí, que va a dirigir a nivel del codo en una rama anterior y una rama posterior. Esta arteria colateral externa o humeral profunda o braquial profunda desciende el brazo por el canal de torsión juntamente con el nervio radial. En la parte superior e inferior, esta arteria humeral va a dar origen a las arterias colaterales interna superior y colateral interna inferior. Aquí está la arteria humeral y su recorrido, y a nivel del codo se divide en radial y en arteria cubital. Aquí está la arteria colateral externa o humeral profunda que llega al codo y se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior por delante y por detrás del epicóndilo.
La arteria colateral interna superior y colateral interna inferior se van a dividir o se van a situar por delante y por detrás de la epitróclea. Seguimos a la arteria humeral, que da origen a la arteria radial por fuera y a la arteria cubital por dentro. Aquí veamos más ampliada esta región del codo, más ampliada, ¿ya? Aquí. A ver, la radial es esta de aquí. Va a dar origen a la arteria recurrente radial anterior, que se va a anastomosar con la rama anterior de la arteria colateral externa, por delante del epicóndilo. Y este tronco, que se llama tronco de las interóseas, que se divide en interósea anterior e interósea posterior, que es rama de la cubital, el tronco de las interóseas, se llama interósea anterior y posterior porque está por delante y por detrás de la membrana interósea, lo que une el radio y el cúbito, ¿no? De la interósea posterior se origina la recurrente radial posterior, que se anastomosa con la rama posterior de la arteria colateral externa. Y aquí se forma en el lado externo del codo, de esa unión, el círculo periepicondilio. Ahora vamos al lado interno del codo. Esta arteria cubital va a dar origen a la arteria recurrente cubital anterior, que se anastomosa con la rama anterior de las arterias colaterales que están por delante de la epitróclea, y la recurrente cubital posterior, que se anastomosa con la rama posterior de las arterias colaterales de la humeral, y forman así el círculo periepitroclear. De estos dos círculos nace la irrigación del codo. Ya estos dos círculos en la parte posterior se van a anastomosar por detrás de la articulación, una anastomosis supraolecraneana y retroolecraneana. Ese es el círculo anastomótico del codo, ¿no? De ahí nace la irrigación de la articulación del codo. Si hoy les pregunto, díganme la irrigación del codo, ahí ustedes me tienen que decir por el círculo periepicondilio, peripetroclear, que está constituido por esta, como yo les he explicado ahorita, ¿no? Esa es la irrigación del codo. Ya la arteria radial y la arteria cubital llegan a la mano, la arteria radial por el lado externo y la arteria cubital por el lado interno. La arteria radial primero se introduce al canal del pulso, que está aquí, formado por el braquio radial y el palmar mayor. Luego se va a introducir a la tabaquera anatómica. Ahí la arteria radial va a dar origen a la arteria dorsal del carpo, dorsal del pulgar, a la arteria del primero y segundo espacio interóseo. Y va a dar origen a la arteria radiopalmar. Ya la cubital desciende al lado interno de la muñeca, se introduce en un canal que se llama canal de Bouillon. Canal de Bouillon, que está formado por el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso, y una aponeurosis que va del hueso pisiforme al gancho del hueso ganchoso. Así se forma un arco y el canal de Bouillon, por donde pasa el paquete vasculonervioso cubital. Ya la arteria cubital se va a anastomosar por la arteria radiopalmar para formar el arco palmar superficial. La arteria cubital propiamente dicha y la radiopalmar forman el arco palmar superficial. Del arco palmar superficial nace la irrigación, las arterias colaterales del quinto dedo, colateral interna y externa, colateral interna y externa del cuarto dedo, colateral interna y externa del tercer dedo y la colateral interna del segundo dedo. Entonces el arco palmar superficial, constituido principalmente por la cubital, irriga al quinto dedo, al cuarto dedo, al tercer dedo y a la mitad interna del segundo dedo. Ya la arteria
cúbito palmar con la arteria radial propiamente dicha forman el arco palmar profundo que irriga la mitad externa del segundo dedo y al primer dedo. Esa es la irrigación de los arcos palmares. Existe una región importante a nivel del codo, es la formación de la M venosa de la flexura del codo, formada por las siguientes venas, aquí en la parte anterior, por la vena cubital, por la vena radial, en el lado externo, y la vena mediana. La vena mediana se divide en vena mediana basílica, que se une a la vena cubital y forman el tronco basílico, y la vena mediana cefálica, que se une a la vena radial y forman el tronco cefálico. Ya esto es en el brazo. Entonces, esa formación, vena cubital, vena radial, vena mediana, van a constituir la M venosa de la flexura del codo. Aquí donde se colocan los sueros, se extrae la sangre, ¿no es que el bioquímico coloca la jeringa, la aguja aquí en una de estas venas para extraer sangre o bien colocar un suero, ¿no? En cualquiera de estas venas. Tienen nombre estas venas que hay en el codo. Ya la vena cefálica, que es externa, se introduce al surco deltopectoral y va a ir a terminar a nivel de la vena axilar. Y el tronco basílico va a ir a terminar a nivel del hueco axilar en la vena axilar. Aquí en la flexura del codo se van a formar también dos surcos, surco bicipital interno y surco bicipital externo. Surco bicipital interno formado por el bíceps y los músculos, surco bicipital externo por el bíceps y los músculos epicondilios. ¿Qué contiene el surco bicipital externo? Tiene el nervio radial, la arteria colateral externa y la arteria recurrente radial anterior. Y el surco bicipital interno, formado por el bíceps y los músculos epitrocleares, que contiene el surco bicipital interno, el nervio mediano, la arteria humeral, vena humeral y la recurrente cubital anterior. Estos son los surcos bicipitales. Y finalmente la inervación del miembro superior. La inervación del miembro superior nace a través de un plexo, que se llama plexo braquial. ¿A qué se denomina plexo? A ver quién me dice cuál es el concepto de plexo. Cuando llegan varias arterias. ¿Qué? Cuando llegan varias arterias. Es la anastomosis que sufren los nervios periféricos antes de su distribución periférica, que se llama plexo. ¿Ya? Ahí tenemos el plexo braquial. Primero vamos a localizarlo, el plexo braquial, en un espacio interescalénico. Y me dice cómo está formado este espacio. ¿Entre qué músculos? El escaleno anterior y el escaleno medio. Es el espacio interescalénico. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio se encuentran estas estructuras que estamos viendo aquí. La arteria subclavia y el plexo braquial. Este es el escaleno anterior. ¿Dónde termina el escaleno anterior? ¿En cuál costilla? En la primera costilla, en un tubérculo. ¿Qué se llama ese tubérculo? Tubérculo Lisfranco. También es el escaleno medio que termina en la primera costilla, ¿no? Es el espacio interescaleno. Por delante del escaleno anterior, ¿quién pasa? La vena subclavia, el nervio frénico también. Vena subclavia, nervio frénico.
Y entre el escaleno anterior, perdón, escaleno medio y escaleno posterior, ¿qué estructura pasa? Entre el escaleno medio y el escaleno posterior. El nervio del serrato mayor, de Charles Bell. Okay. Entonces ya hemos localizado el plexo entre los dos escalenos, medio y anterior. Aquí está el músculo escaleno, los músculos escalenos. ¿De dónde se originan los músculos escalenos? A ver, vamos a recordarlo. Escaleno anterior. De la cervical 3 hasta la 3, 4, 5 y 6. 36. 36. Tubérculos anteriores de la apófisis transversa de C3, C4, C5 y C6. ¿Dónde termina? Lo que hemos dicho aquí, ¿no? En la primera La costilla. primera costilla en el tubérculo de Lisfranc, es el escaleno anterior. El escaleno medio, 27. ¿dónde se origina? Tubérculo anterior, ¿de qué vértebra? C2, C3. C, C2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, a veces a las 7, ¿no? Y termina en la primera costilla. Ahí entre los dos escalenos está el plexo braquial, ¿no? Y la arteria subclavia, ¿no? Entre el escaleno anterior y medio, la arteria subclavia, que se convierte en, ¿qué arteria está de aquí? axilar. Axilar, ¿no? Y la axilar en numeral. Muy bien, ahora, ¿cómo está constituido el plexo? C5, C6, C7 y C8. ¿Está bien? Aquí está entonces el plexo braquial. Tronco primario, vamos a hacer en general, tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior, y estos troncos van a dar los troncos secundarios, lateral, medial y posterior. ¿Ya? Entonces, C5, C6, C7, C8 y T1. C5 con C6 se unen y forman el tronco primario superior. C7 solita forma el tronco primario medio. C8 con T1, tronco primario inferior. ¿Ok? Ya dijimos, plexo es la arteria de anastomosis. Estoy diciendo se unen, se anastomosan de los nervios. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, C5 con C6, tronco primario superior. C7 solita, tronco primario medio. C8, T1, tronco primario inferior. Ok. Estos troncos tienen raíces anteriores y posteriores. Raíces posteriores del tronco primario superior, del tronco primario medio y del tronco primario inferior forman el tronco secundario posterior, también llamado radio circunflejo, porque da origen al nervio radial y al nervio circunflejo. ¿Ok? Entonces, los troncos primarios tienen raíces anteriores y posteriores. Las raíces posteriores primero, del superior, del tronco primario medio y del tronco primario inferior forman el tronco secundario posterior o radio circunflejo. Ahora faltan las raíces anteriores. Raíces anteriores del tronco primario superior y del tronco primario medio forman el tronco secundario lateral, también llamado medio músculo cutáneo, porque da origen al nervio músculo cutáneo y a la raíz externa del nervio mediano. Y la raíz anterior del tronco primario inferior forma solita el tronco secundario medial,
o medio cúbito cutáneo, porque da origen a la raíz medial del nervio mediano, que se une a la raíz lateral proveniente del tronco lateral y forma el nervio mediano, el nervio cubital o ulnar, al nervio braquial cutáneo interno y al accesorio del braquial cutáneo interno. Entre la raíz externa y la raíz interna, o raíz lateral y raíz medial del nervio mediano, se forma la horquilla del nervio mediano para la arteria axilar. Por aquí pasa la arteria axilar. Entonces, así que está constituido el plexo braquial. Sus ramas terminales del plexo, ahí está el nervio músculo cutáneo, el nervio circunflejo, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital. Son raíces terminales o nervios terminales, las ramas terminales. Ya las ramas colaterales es para los músculos de la región. Aquí de nuevo, a ver, ¿cómo se forma el tronco primario superior? C5 y C6. Tronco primario medio, C7. Tronco primario inferior, C8, E1. Estos troncos tienen raíces anteriores y posteriores. ¿Cuáles serían las posteriores? ¿Qué color? Azul. Azulita, ¿no? Raíz posterior del superior, raíz posterior del medio y raíz posterior del inferior. ¿Qué forman? Tronco secundario posterior. Ahora, la raíz anterior del superior y la raíz anterior del medio forman el tronco secundario lateral. Y solita la raíz anterior del tronco primario inferior forma el tronco secundario medial. ¿Ok? De ahí nace entonces la inervación. Ahí tenemos, a ver, ¿qué nervio sería este de aquí? Este azulito que estamos viendo aquí en la imagen. Mediano. Nervio radial. ¿De dónde se origina el radial? El tronco. Del plexo, ¿no? ¿Pero de qué parte del plexo? Tronco secundario posterior. El tronco secundario posterior. Se introduce este nervio radial al hueco axilar y a nivel del brazo, ¿dónde lo vamos a localizar? En el canal de torsión o canal espiral. Y luego se va a dirigir al codo a través del surco bicipital externo, y en el codo se va a dividir en una rama sensitiva y en una rama motora. La rama motora del radial inerva a todos los músculos de la región posterior y de la región externa del antebrazo. Es decir, a 12 músculos en el antebrazo. Y va a dar la sensibilidad a la parte dorsal de la mano. Y la rama sensitiva se va a introducir al canal del pulso. ¿Recuerdan? El nervio radial entonces se divide en el codo en radial motor y radial sensitivo. El radial motor inerva a los músculos de la región posterior y lateral del antebrazo. Se introduce a la arcada de Froxe, perforando al músculo supinador corto. Y da la sensibilidad a la parte posterior de la mano. Ahora este rojito de aquí, ¿qué nervio sería? Nervio mediano. Se origina por una raíz lateral y una raíz medial. Aquí está la horquilla del mediano para la arteria axilar. Nervio mediano desciende por el brazo, ¿junto con qué arteria? Con la arteria humeral, paquete vasculonervioso del brazo, arteria humeral con sus venas y el nervio mediano, a través del borde interno del bíceps, el músculo satélite de la arteria humeral, el músculo bíceps. Luego se va a introducir a nivel del codo al surco bicipital interno, luego se va a introducir a nivel del antebrazo, perforando al músculo pronador redondo y al músculo flexor superficial de los dedos, y en el antebrazo se va a situar en la parte media del antebrazo, en medio, por eso se llama mediano. En la parte media del antebrazo
entre el músculo flexor común superficial y flexor común profundo de los dedos. Luego a nivel de la muñeca, donde se va a introducir en el túnel del carpo, en el túnel osteofibroso interno del carpo. Y donde va a dar la inervación, el nervio mediano, inervación sensitiva, al primer dedo, al segundo dedo, al tercer dedo y a la mitad externa del cuarto dedo. Eso es el nervio mediano. ¿Qué músculos va a inervar el mediano? A nivel del brazo, ninguno, igual que el radial. Pero a nivel del antebrazo, el nervio mediano, este rojito de aquí, va a inervar a los músculos de la región anterior del antebrazo, excepto los dos tendones internos del flexor profundo y al cubital anterior o flexor ulnar del carpo. Y la sensibilidad al primer dedo, segundo, tercero y la mitad externa del cuarto dedo. A nivel de la mano, ¿qué músculo va a inervar? El nervio mediano, a los dos lumbricales externos y a los músculos de la región tenar, excepto el aductor y el fascículo profundo del flexor, que están inervados por el cubital. Y luego tenemos este nervio de aquí, este verdecito, que es el nervio cubital. Desciende por el lado interno del brazo. Ninguno de estos nervios da ramas colaterales a nivel del húmero, a nivel del brazo. El cubital se introduce a nivel del codo en el surco epitrócleo olecraniano, perforando al músculo cubital anterior. Desciende al lado interno del antebrazo por detrás del cubital anterior. Se introduce en un canal, se llama canal de Guyon, a nivel de la mano, y va a dar la sensibilidad al quinto dedo y a la mitad interna del cuarto dedo. A nivel de la mano, a nivel del antebrazo, va a dar inervación a los dos tendones internos, el flexor profundo y al músculo cubital anterior. Y a nivel de la mano, a los músculos de la región hipotenar, a los dos lumbricales internos y al músculo aductor del pulgar y al fascículo profundo del flexor del pulgar. Ese es el trayecto y la inervación que dan estos nervios. Bueno, el tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior, ya lo conocemos. Bueno, ya hemos hablado del plexo cervical. ¿De dónde nace el nervio frénico? Del plexo cervical. ¿De qué raíz del plexo cervical? C3, C4, C5. Principalmente de C4. Su raíz principal es C4. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Del plexo cervical.